¿La salvación se puede perder? Bueno, muchos grandes predicadores del Evangelio que yo escucho y sigo y aprendo también, eh, pronuncian de que la salvación no se puede perder. Por el hecho de que si se pudiera perder, estamos minimizando el poder de Dios, y el cual decimos que Dios no puede salvar a una persona o hacer que se pierda. Pero aún así yo prefiero estudiar la Biblia, estudiar la profundidad, no estudiarla superficialmente, porque de ahí salen los malos entendidos, las malas interpretaciones de la Biblia, y se entiende como quiere y no como debe. Entonces hoy vamos a leer la Biblia. Tal vez hoy sea un video medio largo, pero vamos a intentar explicar lo mejor posible lo que significa o qué quiere decir, o realmente si se puede o no se puede perder la salvación. Usted nunca escuche a nadie ciegamente y le crea todo lo que esa persona predique. Si esa persona no es Jesucristo, no le crea al 100%, no le crea. Dude de esa persona, vaya a la Biblia, usted averígüelo y de ahí vea si lo que dice esa persona es bíblicamente correcto o incorrecto. Y como todos somos hombres, que nos podemos equivocar, que podemos errar a la interpretación de la Biblia, entonces usted siempre vaya y busque la palabra y lea y averigüe lo que quiere decir la palabra realmente. Bueno, vamos a empezar. En Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, donde dice mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen, cuando dice siguen, está hablando de que esas ovejas siguen al buen pastor en su vida. O sea, son constantes. Tienen una constancia en seguir a Cristo todos los días de su vida. Nadie las arrebatará de mi mano, pero no dice que esas ovejas no se quieran ir voluntariamente o que su decisión sea no seguir a Cristo. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos dicen, ni siquiera uno mismo se puede alejar de Dios. Bueno, yo no creo que eso sea cierto. Aquí primeramente está hablando de algo externo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni las potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hablando de algo externo a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Pero no dice que si una persona practica la apostasía, que si una persona quiere negar a Cristo, por ejemplo, o simplemente no obedecerlo, o simplemente pecar. La palabra dice que el pecado nos aleja de Dios. ¿Y qué pasa si pecamos constantemente? ¿No nos alejaremos de Dios? ¿La presencia de Dios no se alejará de nosotros? Si se alejó de Cristo cuando estuvo en la cruz cargando nuestros pecados que ni siquiera eran de Él, y Él tuvo que separarse de un momento de Cristo porque tenía pecado encima. Dios es tan justo que no puede ver el pecado. Entonces, donde haya pecado, Dios no pone su mirada ahí. Por eso Cristo le dijo: Padre, ¿por qué me desamparaste? Porque Jesús en su humanidad no entendía por qué el Padre lo había abandonado. Pero simplemente era por un pequeño momento.
Y luego Cristo le dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Entonces, donde hay pecado, Dios no puede mirar, no puede estar. Por eso nos manda a ser santos. Entonces, sigue valiendo ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Obviamente Dios nos sigue amando, pero no ama tanto que nos permite el pecado. No. Nos ama, sí. Nos ama tanto, sí. Nos ama tanto que dio su Hijo al mundo entero, sí. Pero una vez que conocemos a Él, conocemos su palabra, no quiere que pequemos. Nos ama, nos llama como estamos, pero no nos quiere dejar como estamos. Nos quiere cambiar. Pablo dice vida, muerte, ángeles, potestades, cosas externas, pero no dice incredulidad, apostasía, abandono voluntario, pecado constante. En Filipenses 1:6 dice, estando persiguiendo de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos dicen que usan este versículo para decir, no, que Dios no va a ir perfeccionando, entonces uno no se va a alejar nunca de Dios. O que Dios nunca nos va a permitir que nos alejemos de Él. Dios termina, y que muchos dicen Dios termina la obra sí o sí. Realmente nunca dijo eso. Pablo habla de una iglesia fiel, verdaderamente fiel. Porque está el dicho, el salvo siempre es salvo. ¿Es eso verdad? El salvo no se pierde. El salvo tiene la salvación asegurada. O sea, ustedes me aseguran que en toda la humanidad, desde que al menos llegó Jesucristo a este mundo, como humano, como hombre, que desde entonces toda persona que ha obtenido la salvación, ustedes me aseguran que nunca nadie se perdió. ¿Y qué pasa si yo les digo, bueno, ya que tienen la salvación, ¿por qué no se van a sus casas en vez de ir a la iglesia? ¿Para qué siguen orando? ¿Para qué siguen leyendo la palabra? ¿Para qué siguen siendo obedientes a Dios? ¿Para qué siguen clamando a Dios? ¿Para qué siguen perdonando? ¿Para qué siguen amando? ¿Para qué siguen teniendo el fruto del Espíritu? ¿Para qué siguen teniendo el Espíritu ahí, en su cuerpo, morando en ustedes? ¿Para qué? Si ya obtenieron la salvación no la van a perder. O sea, váyanse a sus casas, no vayan a la iglesia, no lean la Biblia, no oren a Dios, no clamen a Dios. Total, la salvación no la van a perder. ¿Le parece eso buen mensaje? Bueno, pero eso no predicamos nosotros, predicamos que la salvación no se pierde. Bueno, listo. Pero vos estás diciendo también de que la salvación no se pierde por más que hagas lo que hagas. ¿No? ¿Qué pasa si tú dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de clamar a Dios, dejas de ser obediente a Dios y empiezas a pecar? Total, la salvación no la pierdes. Vete a tu casa, acuéstate, descansa, duerme. Total, la salvación tú no la pierdes. Y espera que Cristo venga o que te llegue la muerte primero, lo que suceda primero. Total, la salvación no la pierdes. Entonces, ¿para qué Dios nos llama a no dejarnos de congregar, a no dejarnos de orar, a leer la palabra, a tener el Espíritu Santo, a tener los frutos del Espíritu Santo, a amar, a perdonar hasta 70 veces 7 en un día? Entonces, ¿para qué Dios nos llama a eso? ¿Para qué nos llama a ser como Cristo? Semejantes a Él, parecidos a Él. ¿Para qué? Si la salvación, una vez que la obtenemos, no la perdemos. Sigamos en la Biblia para ver qué dice la palabra realmente y no lo que la gente quiere
interpretar, porque interpretan como quieren, no como deben. Una vez salvo, siempre salvo. Bueno, vamos a ver si es eso verdad. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseveran en qué? En Cristo. ¿Perseveran en qué más? En amar, en tener los frutos, en orar, en no negar a Cristo, algo muy importante. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por causa de mi nombre, la salvará, dijo Jesucristo. Perseverar. Para mí ese es el mensaje. No el salvo siempre salvo. Para mí ese es el verdadero mensaje que debe ser predicado. Persevera en la doctrina de Cristo. Persevera siendo fiel a Dios. Persevera siendo obediente a Dios. Persevera en la oración. Persevera en la lectura de la palabra. Persevera amando. Persevera teniendo los frutos. Persevera teniendo al Espíritu Santo. Persevera siendo un verdadero hijo de Dios y discípulo de Dios. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que esto debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos, dice Dios que no te muevas de la fe, de los fundamentos bíblicos, firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro, firme en la palabra, firme en la predicación, firme en la oración. Que yo, Pablo, fui hecho ministro. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Ves? Acá en Hebreos nos vuelve a hablar de que nos mantengamos firmes en Cristo hasta el fin. No te dice que te mantengas firme hasta obtener la salvación y de ahí en más no hagas nada, te vayas a tu casa a descansar, a dormir la siesta, a pasártela durmiendo. No, mantente firme hasta el fin, porque el que no persevera hasta el fin no será salvo. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios, una vez que nos demuestra, nos hace ver, nos hace conocer la palabra y nos hace conocer qué es pecado y qué no, y nos dice que no pequemos, ya no hay otro sacrificio. Ya no puede volver Cristo, volver a sacrificarse por ti, porque seguramente que si vuelve va a tener que volver y va a tener que volver y va a tener que volver porque seguimos pecando, porque en nuestro cuerpo peca. Pero ya no lo hacemos voluntariamente. Ya no pecamos constantemente todos los días, todo el tiempo, no. Caemos, sí, caemos 1, 2, 7 veces, porque la palabra dice: el justo cae 7 veces, 7 veces se levantará. Pero ya no vivimos en una constancia pecaminosa, en un constante estado de pecado, pecamos todos los días, no. Porque si pecáramos voluntariamente, querer pecar, que Cristo ya no se puede volver a sacrificar. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible. Este versículo habla mucho porque dice que el que es salvo una vez será salvo siempre.
Bueno, en Hebreos 6:4 desmiente eso. Dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y exponiéndolo al vituperio. Acá nos está diciendo que es imposible que lo que ya obtuvieron al Espíritu Santo, o sea que ya obtuvieron la salvación, y que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que recayeron, que perdieron la salvación, que dejaron de ser salvos, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo del Hombre. Acá nos está diciendo que una persona que obtuvo la salvación, que obtuvo el Espíritu Santo, porque vos una vez que obtenés el Espíritu Santo, obtenés la salvación. Y de ahí en más tienes que guardarla, mantenerla, estar firme hasta el último día de tu vida o hasta que venga Cristo, lo que pase primero. Entonces acá nos está diciendo, lo que gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que haya otra crucifixión de su Hijo, el Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio de nuevo, sean renovados para arrepentimiento otra vez. Entonces aquí habla de una persona que sí puede perder la salvación, que sí puede perder esa salvación de la cual venía viviendo, venía estando, y perdió porque dejó de perseverar, porque se creyó fuerte, porque creyó que dejando de la iglesia de lado, creyendo que pudiendo estudiar en la iglesia, en su casa, creyendo que estando en su casa iba a leer la Biblia y no, porque Dios nos manda a ir a la iglesia, a ser constante, a tener comunión. Y yo les voy a explicar algo. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos llama a no dejar de congregarnos, a tener comunión con hermanos? Porque ustedes piensan que que es necesario sí o sí ir a una iglesia para aprender la palabra. No. Ustedes al menos hoy en día pueden estar en su casa y aprender la palabra. Sí pueden. Pero ¿para qué Dios nos llama a la iglesia? ¿Para qué Dios nos manda a tener comunión con hermanos? Porque el Señor quiere que entre hermanos nos alentemos, nos ayudemos a levantar. Que levantemos a un hermano que esté caído, que esté bajoneado, que esté triste. Le demos las buenas nuevas. Que lo alentemos y que le digamos que el Señor lo va a levantar, que tenga fuerza, que siga perseverando, que siga firme. Lo llevemos a leer una palabra, le demos una palabra de aliento. Como dijo un hombre, llenemos su cuerpo de gasolina, que es la palabra de Dios. Entonces de esa forma, cuando uno está decaído, bajoneado, va a una iglesia, escucha la palabra y eso nos anima, nos alienta de nuevo, nos hace levantar de nuevo. O un hermano viene y nos dice, hermano, no te bajones, Dios te va a levantar, Dios te va a dar fuerza, sigue adelante. Entonces eso también nos motiva, y entonces Dios utiliza eso para mantenernos en la perseverancia. Pero ¿cómo te puede mantener en la perseverancia si tú estás en tu casa, encerrado, sin tener comunicación con nadie, y sin leer la palabra, y sin escuchar a un pastor? Por eso Dios nos llama a ir a una iglesia y a tener comunión con los hermanos. Sigamos con la palabra. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi propio
cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo significa predicar algo que es de otro, sino siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dijo Pablo. Pablo aquí nos viene a aclarar y a decir que no vaya a ser que lo pongo en mi propio cuerpo para servidumbre de quién o de qué, de Cristo. Y el siervo y el que es servidumbre de Cristo lo es para siempre, no lo es para un tiempo o hasta que Dios nos pague el sueldo, por así decirlo. No, es para siempre. ¿Por qué? Dice Pablo. No vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo lo pone a servidumbre a su cuerpo, porque la palabra dice, no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo para mí mismo, sino vivo para Cristo y para lo que Cristo quiere hacer con mi cuerpo y con mi vida. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mucha gente dice que de la gracia no se puede caer, que la salvación no se puede perder. Gálatas 5:4 desmiente eso. De la gracia habéis caído. Y está hablando de una persona que obtuvo la gracia. ¿Cómo se puede caer de algo que no obtuviste? De la gracia habéis caído. Juan 15:6 dice, y este es un versículo que también me encanta, que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Está volviendo a hablar de la perseverancia de estar en Cristo, con Cristo y para Cristo. Si no, Cristo hubiera dicho, bueno, una vez que obtengan la salvación, listo, no hace falta que permanezcan en mí, total, ya la obtienen, no la pueden perder. Cristo nunca dijo eso. Y no hay ningún versículo en la Biblia que diga la salvación no se pierde. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que la salvación usted la obtiene y nunca más la pierde. No. No hay ningún versículo que en la Biblia diga el salvo siempre salvo. No hay ningún versículo. Búsquelo de pie a cabeza y no lo va a encontrar. El que en mí no permanece será echado, cortado, lanzado al fuego y arderá. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino en mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está queriendo decir aquí? Pablo nos enseña que cuidemos la salvación con temor y temblor. Y no está diciendo que la cuidemos con miedo, sino la cuidemos con obediencia. Porque si no somos obedientes a Dios, no somos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no somos sabios. Al cuidar la salvación, el Señor nos la va a quitar. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora le voy a hablar de lo que
Cristo le habló a las iglesias en Apocalipsis, a las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice en Apocalipsis 2:7: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¿Qué significa vencer? Bueno, vencer es perseverar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. Eso es vencer. No está diciendo una vez que obtiene la salvación, ya vencieron, no. Está diciendo: el que venciere le daré de comer. A la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, de nuevo lo dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, al que venciere, no sufrirá ir al infierno. Esa es la segunda muerte. Iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito el nombre de un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero vuelve a decir: al que venciere daré de comer del maná escondido, o sea, de una comida eterna. Iglesia de Teatira, Apocalipsis 2:26: al que venciere, lo vuelve a repetir, y escuchen: al que vencieren y guardaren mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, el que venciere hasta el fin, Dios nos dará autoridad sobre las naciones. Iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Acá el Señor nos enseña que nos puede borrar del libro de la vida. ¿Y por qué borrar? Porque estuvimos escritos. Porque no nos puede borrar de un lugar que no estamos escritos, obviamente. Y si tuvimos escrito es porque obtuvimos la salvación. Pero y si nos borra es porque la perdimos a la salvación. Más fácil, échale agua. Habla de una persona que obtuvo la salvación, pero que la perdió. No supo ser constante, no supo perseverar en Cristo. Y la perdió. Y la perdió porque se alejó del camino, porque empezó a pecar, porque dejó de ir a la iglesia, porque dejó de orar, porque dejó de hacer todo lo que tenía que hacer. Y el Señor borró del libro de la vida su nombre. Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Vuelve a decir: al que venciere, yo lo haré columna, y nunca más saldrá de allí. Una vez que ustedes venzan, serán ganadores por la eternidad. Nunca más saldrán del paraíso, de la presencia de Dios. Iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:21: al que venciere otra vez, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Hay que vencer como Cristo venció. Y Cristo venció hasta la muerte. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿La iglesia qué son? La iglesia somos nosotros. Todas las personas cristianas son la iglesia, ¿verdad? Son un cuerpo de Cristo. Y aquí en Apocalipsis habla y describe cómo son las iglesias. Bueno, esa iglesia somos nosotros. Usted tiene que ver cuál es. Tiene que leer la palabra y decir, bueno, la iglesia de Éfeso es así, la iglesia de Esmirna es así, la de Pérgamo es así, la de Tiatira es así, la de Sardis es así, la de Filadelfia es así, la de la Odisea es así. Bueno, que Dios las reprende, y nosotros como iglesia, ustedes tienen que ver qué tipo de iglesia es y cambiar, porque Dios a toda la iglesia le dice, tú tienes esto que no es de mi agrado, pero si tú te arrepientes, cambias y vences y perseveras, yo te daré esto. Entonces tienen que cambiar y dejar de vivir si no estás viviendo bajo la voluntad de Dios. En Mateo 25:11 dice, después viene hablando de la parábola de las 10 vírgenes, dice, después viniendo a él las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El versículo 12 dice, más él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo nos enseña, y Dios nos está diciendo, como el ejemplo de las vírgenes, que debemos velar, como las 5 vírgenes que estuvieron velando con el aceite. Ellas fueron perseverantes, ellas estuvieron velando, no se durmieron como las otras, que no fueron perseverantes y se durmieron. El Señor nunca nos llama a confiarnos, a decir, bueno, listo, yo ya soy salvo, listo, yo ya no me voy a perder. No, te manda a tener perseverancia. Hay un montón de versículos que nos llaman a tener perseverancia, mucho más de lo que yo les dije en este video, mucho más. Y el Señor nos manda a una constancia, llamado de perseverancia. Así que, hermano, espero que este video le haya servido de aprendizaje, y para que usted sepa que usted la salvación sí la puede perder si usted se aleja de Dios, si empieza a pecar voluntariamente, si empieza a pecar todos los días constantemente, si deja de leer la palabra, deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de amar, de tener los frutos, deja de ser obediente, Dios se va a alejar de usted. Entonces tiene que cuidar la salvación con temor y temblor, como dice la palabra, ser perseverante en la palabra. Y como dijo Cristo, como dijo Pablo, he acabado la carrera, me he mantenido firme en la fe. No es he empezado la carrera, me mandó el premio y listo. No, he acabado la carrera. Pablo corrió con la salvación en sus brazos hasta la muerte. Así que, hermanos, espero que este video le haya servido de aprendizaje bíblico, y si le gustó o qué piensa, déjenos su comentario. ¿Qué opina usted? Con un simple amén. Comparte el video para la gente que cree que la salvación, que no se puede perder, y que son muchas la gente. O sea, tampoco se va a perder por pensar así, pero hay que tener cuidado, porque tal vez ellos dan ese mensaje a otra persona y esa persona dirán, bueno, listo, total, la salvación no la puedo perder, y se confían. Y no es el mensaje que la Biblia da. La Biblia da un mensaje de persevera hasta el final. Así que, hermano, bendiciones, Dios me lo bendiga.